tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En una nueva edición de Hola Doctor aquí en la pantalla de Canal 7, como ocurre todos los sábados a partir de las 14:30. Hoy vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con la estructura de nuestro cuerpo. Y cuántas cosas que a través de este programa y fundamentalmente a través de la presencia de los que saben, que son los profesionales de distintas áreas, distintas patologías, vamos conociendo nuestro cuerpo, que a veces no lo conocemos. Y hoy tenemos la verdad que es un personaje, fuera de cámara estuvimos hablando un rato y es alguien que no es de acá de la Argentina, pero hoy prácticamente yo sospecho que se siente como argentino. Él es peruano, ¿eh? Es el doctor Carlos Canova. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ya está medio como afincado acá, ¿no? ¿Cuántos años llevas acá en Argentina y en Bahía Blanca? En la Argentina llevo 49 casi. Ajá. Y aquí en Bahía Blanca 35. A uno le llama la atención, ¿por qué razón, estando en Perú, que tiene sus facultades y demás, por qué viniste a estudiar acá en Argentina? Eran varias razones. Uno de los factores era la poca disponibilidad de vacantes para entrar a la facultad, con muchísima competitividad. Y segundo, también un factor económico. Aparte, tenemos mucho contacto nosotros con la gente que estaba acá. Ajá. Y el ingreso a estudiar medicina era irrestricto en su momento. Sí. Y era más corta la carrera, eran 6 años contra 9 de allá, y que bueno. Allá también hay, ¿cómo es? Ortopedia y traumatología, y allá también. También es lo mismo, sí. Pero vos primero estudiaste medicina. Medicina general, Ajá, así es. Ajá. ¿Y dónde estudiaste? En la Universidad de La Plata. Ajá, linda universidad esa ahí. Tremenda. Sí. Bueno, pero de pronto hoy sos especialista en ortopedia y traumatología. ¿Qué pasó con eso, no? Es decir, primera pregunta, ¿por qué estudiaste medicina y si había antecedentes en tu familia? Y segundo, después, ¿por qué se te dio por decir, vamos para el lado de la ortopedia y traumatología? ¿Había antecedentes de médicos en tu familia? No, en mi familia no había antecedentes de médico, pero por razones familiares, de enfermedades que vi en el núcleo mío, me decidí a ser un profesional y en lo posible tratar de ser lo mejor posible. Claro. Entonces estudiaste medicina. Después de medicina, ¿en algún momento algo te despertó o te llamó la atención que dijiste, podía haber sido cardiología o cualquier otra, y dijiste, vamos a andar trabajando un poco con los huesos? Tenía una tendencia, ya me gustaba el tema del trauma, la accidentología y todo eso. Claro. Y el hecho de empezar, una vez recibido, a hacer medicina general, guardias generales, me tocó estar trabajando en varios lugares, y uno de ellos fue un cruce de rutas en la ciudad de Cañuelas, donde se cruzan 3 rutas y cada día que me acostaba no sabía si iba a estar 5 minutos, 2 horas, porque todos los días que hacía guardia fines de semana y eran accidente tras accidente. Entonces dije, acá o aprendo esto o no. Así que por eso dejé la medicina general para decidir ser traumatólogo y ortopedista. De alguna manera ahí tenía materia prima, entre comillas, para estudiar, ¿no? Porque exacto. Hoy la accidentología es número 1 en el país también. Claro, y en ese momento, bueno, es que nosotros estamos, digamos, con el cerebro abierto a todo lo que te va, a todo lo que te va ofreciendo la carrera. En este caso, si hubiese estado en un hospital, qué sé yo, de medicina general en el centro de La Plata, tal vez hubiera sido ginecólogo, pero a mí me gustaba mucho más la parte de trauma, de cirugía. Y justo cuando empecé a ver accidentología... Pero ahí es un tema, porque ahí hay que meter mano de entrada, ahí no puedes decir, bueno, no, esto lo dejamos, puede haber cosas que se dejan y demás, pero esto lo dejamos, no, hay que meter mano ahí. Hay cosas de resolución inmediata, como son más que nada que se podrían dejar, pero siempre hay que ponerse del lado del paciente, que son las luxaciones, por ejemplo, pero el tema es el dolor del paciente, yo no lo puedo dejar esperando para solucionar el problema de acuerdo a mi conveniencia, hay que resolverlo para quitarle el dolor al paciente. Y después está el tema de las fracturas expuestas, que nos dejan cierto tiempo, alrededor de 6 horas,
como para poder actuar y tratar de solucionar ese problema, ¿no? Claro. En algún momento, viste que a veces suele pasar, ¿no? En algún momento te impresionaste, porque algunas veces se impresiona cuando ve una fractura expuesta, por ejemplo, es impresionable. Al ser humano común, por ahí al que estudió medicina, tal vez no. No, porque en la ciudad de La Plata, en el momento que yo empecé a estudiar, han ido cambiando mucho los sistemas. Ah, claro. Nosotros teníamos de entrada en primer año anatomía, sí, y nos hacían trabajar de entrada con cadáveres. Ah, bueno. Entonces, después sí, era un poco impresionable la sangre al comienzo, pero cadáveres, cadáveres, Cadáveres. Entre comillas, frescos, es decir, recientes sí. O... Ah, mirá. Lo que podía conseguir la Facultad de Medicina para poder... ¿Y ahí qué estudiaban? ¿Tenías un cadáver y qué era? Era una materia, era anatomía y había que ir viendo los distintos sectores del organismo, estudiando músculos, articulaciones, corazón, cerebro, todo, claro. Y eso nos fue permitiendo... Claro, eso como manera, que te va adormeciendo después... Claro, te va quitando la impresión, o sea, te va preparando claro. Como para decir, bueno, esta es la muerte, pero es parte de lo que tengo que estudiar para que siga la vida, ¿no? Así es, así es. Igualmente nunca terminar de sorprenderte con las cosas que se te van presentando a diario, ¿no? Porque son totalmente distintas. La accidentología de ese momento era una cosa y la accidentología de este momento es otra. Claro. Además, Carlos, yo me imagino, no sé, a lo mejor le tocó trabajar con eso, pero no debe ser lo mismo un mayor que un chico. No, por supuesto. Tenemos distintos tipos para los dos. O sea, en el menor hay que tratar de resolverle, sobre todo si está en crecimiento, porque digamos tenemos que dejar el árbol que crezca derecho, la puerta abierta para que siga creciendo normalmente. Claro. En el adulto las deficiencias se pagan con otro tipo de cosas. Claro, sí, ya es algo que está formado. El menor tiene que decir, le dejo la puerta abierta como para que siga adelante. Así es. ¿Y traumatología dónde? ¿Dónde te especializaste? ¿Dónde? Porque después viniste para Bahía. Después vine, bueno, de hacer el primer, como te dije, primero estuve haciendo medicina general en Cañuelas. Sí. Y en Cañuelas, después me aconsejaron que empezara a hacer la concurrencia y empecé en el Melchor Romero. El Melchor Romero. No es poca cosa eso. También es otro tipo de traumatología. Sí, claro. Bueno, pero es un centro muy especial. Es un centro muy especial y bueno, y después dentro de mientras hacía la concurrencia en el Melchor Romero de La Plata, me decidí a hacer la parte de la residencia, donde desayunás la especialidad, almorzás con la especialidad y terminás durmiendo con la especialidad. Pensando en eso las 24 horas. ¿Cómo caíste en Bahía? Por recomendaciones. No digo que hayas caído, pero bueno, es una forma de llegar a Bahía. Por recomendaciones, después de la atención de una paciente en una guardia de General Madariaga, cayó el hermano. Ajá. Y cuando me preguntó qué me gustaba, le dije que me gustaba traumatología y él era traumatólogo, jefe de residentes acá en Bahía. En Bahía, en el Hospital Pena, el doctor Walter Hanklin. Ajá. Claro. Y era muy amigo del jefe de servicio, que en ese momento era el doctor Lazzini. Y bueno, me decidí a venir. Y te viniste a Bahía. ¿Y con qué te encontraste? Porque vos no conocías algo o no conocías nada de Bahía. Había tenido compañeros de facultad que me hablaban de Bahía Blanca y sabía que existía, pero no sabía qué era. Sí. No sabía qué era como ciudad, qué era... Y encontré un gran parecido. O sea, hay varias cosas que a mí me ayudaron acá en Bahía, que fue uno que es muy parecido a mi ciudad de origen en Perú, en el sentido de... ¿Qué ciudad es? Piura. Al norte. En el norte en el norte del Perú, casi frontera con Ecuador. Ajá. Y como es muy parecido, la gente fue, honestamente... ¿Te recibieron bien? Me recibieron bien. No me puedo quejar y hablar mal del bahiense, que después me enteré que tenía cierta fama de cerrado, muy cerrado. Para mí fue totalmente todo lo contrario. Claro. Así que... Carlos, vos hoy ya estás jubilado del Pena. ¿Estuviste en el Pena cuántos años? Estuve en provincia, trabajando por provincia, 35 años.
de los cuales hice 28 en el Hospital Pena y después hice el resto haciendo región sanitaria, trabajando en la parte. ¿Pero te tocó el Pena anterior o ya estaba construido este? No, vine cuando ya lo habían trasladado al nuevo. Ah, lo habían hecho ya. Era nuevo, sí, era otra cosa. Otra cosa. Y además, ¿dónde te desempeñas hoy? ¿Me dijiste que en el italiano? Estoy en el Hospital Italiano a cargo del servicio de ortopedia y traumatología, mi consultorio privado y atiendo también en los consultorios del Centro de Especialidades Cardiológicas. Se nos fue la mitad del programa charlando de todas estas cosas que a la gente seguramente le interesan, conociéndote vos, porque es una historia muy rica que podría haber sido un poco más amplia. En la segunda parte vamos a mostrar esos huesitos ahí para que la gente comprenda un poco algunas partes que son interesantes y algunas patologías que después decimos, tengo un espolón. ¿Qué será un espolón? Bueno, vamos a explicar un poco, ¿te parece? Dale, listo. Primera parte ya del programa especial, estamos con el doctor Carlos Canova, conocido traumatólogo de Bahía Blanca y bueno, evidentemente de gran parte de la región también y del país. En la segunda parte vamos a hablar de eso, espolón y otras patologías que a veces nos afectan, el pie nos duele. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos duele? ¿Y cómo podemos llegar a sacar ese dolor? Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno. Un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte. Un lugar para emprender. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunícate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa muy interesante. Estamos con el doctor Carlos Canova, especialista en ortopedia y traumatología. Y ahora ha puesto el pie y la parte de abajo de la pierna para que usted la vea. Y él nos va a explicar algunas partes como para conocer. Porque uno la ve de afuera, no tiene idea de lo que tenemos adentro. Adentro tenemos la estructura que nos sirve de base a nuestro cuerpo, a nuestro esqueleto. Bueno, Carlos, eso es plástico, pero han trabajado, por supuesto, con huesos reales, ustedes sí. Sí. Cuando no había a lo mejor esto. En la práctica, bueno, sobre todo cuando uno hace la residencia, tenemos que trabajar con huesos reales, ¿no? ¿De dónde los sacan? ¿De los osarios? ¿Los traen? De los osarios en algún momento se hacía. Yo esto más que nada esto lo conseguí en un congreso que es de plástico, que es mucho más práctico, es más fácil de conseguir y sin tanta... Parece totalmente real. Sí. Se impresionan en el consultorio cuando me van a ver. ¿Ah, sí?
Y me dice, ¿y ese es real? No, no es real. Tengo que aclarar porque, o sea, que el tema esqueleto es... Claro. Explicarle a la gente qué tenemos ahí. Tibia, la parte de arriba que es tibia. Tenemos ahí está. Ahí la se ve tibia, frente, sí. el peroné y la parte inferior de lo que formaría la rodilla. Ah, correcto. Te pregunto, uno cree que el peroné es el gordito. No, al contrario, es el más flaquito. ¿Cumplen funciones distintas la tibia y el peroné dentro de la estructura de la pierna? Sí, son de sostén y a su vez sirven para armar lo que sería la articulación en el tobillo, que es el soporte y la descarga de todo el peso corporal. No podemos vivir sin uno de los dos, aunque sea ese chiquito que parece más débil. Hay que se busca cómo compensarlo, sí. Pero pueden ser reemplazados, ¿hay artificial para reemplazar? No, por ahora todavía no. Claro. O sea, hay muchos métodos que se llaman, por ejemplo, ante un accidente grave de tránsito, por ejemplo, que se pierde mucho hueso en el momento del accidente. Después hay cirugías con las cuales uno puede hacer alargamiento para poder llegar a coactar la parte de la pierna con el tobillo. Correcto. Y cuando se quiebra mucho, que se utiliza para anexar, ¿qué se usa? ¿Clavos? Hay varias formas de... Yo las he pasado un poco por todas. Antes era reducción y yeso. Claro. Era reducir y dejarlo con un yesito. Después aparecieron los clavos endomedulares, después aparecieron las placas, y cada vez se fue sofisticando un poco más cada método de tratamiento. ¿Y en general el cuerpo lo absorbe eso o a veces puede haber algún pequeño rechazo? No, el rechazo en realidad es una contaminación de la cirugía, no es un rechazo al material ni nada por el estilo. Generalmente se lo tolera perfectamente. Ajá. Lo que hay que saber que nunca un hueso va a incorporar un metal. Y además nunca queda igual. No, pero aparte, o sea, por eso lo que se incorpora en el cuerpo es hueso con hueso, pero no hueso con metal. Seguro. Nunca se va. Carlos, ¿qué vemos abajo de tibia y peroné? ¿Cómo se engancha con lo que es el pie? ¿Qué tenemos? Tenemos el hueso que se llama astrágalo, que junto con la unión de la tibia y el peroné formarían lo que es la mortaja del tobillo. Mortaja, mira que claro, que nos da la funcionalidad, la flexo-extensión del tobillo. Y eso está todo manejado con cartílagos, está ¿qué es está lo que todo lo cubierto? Está todo cubierto. Todas las articulaciones tienen un revestimiento con cartílagos. Con cartílagos, la deficiencia de ese cartílago hace y genera los distintos trastornos de tipo artrósico, por ejemplo, y eso es lo que después nos da pie a nosotros a buscar cosas para compensar la falta de ese cartílago. Tal cual. Abajo que tenemos ese hueso grande que se ve ahí atrás. Y este es el hueso, este hueso se llama calcáneo. El calcáneo, es el mayor de todos. Es el soporte, es el que descarga hacia la tierra prácticamente el 50% de la descarga del cuerpo. Claro. Llega hasta el tobillo el 50%, un 50% se descarga hacia la parte anterior del antepié y el otro hacia la parte del retropié. Adelante, por supuesto, vemos el pie, el pie, las falanges y demás. Falanges, ahí en el medio, ¿qué está? Lo que está ante la falange, ¿qué es lo que...? Estos serían los dedos, sí. No sé si alcanza a ver bien, los dedos, los metatarsianos, las cuñas, correcto. Correcto. Escafoides y cuboides y todo eso. Claro. Todos los huesitos del pie. ¿Qué afecciones más comunes hay? Porque la gente por ahí dice, me dijeron que tengo un espolón. Además de espolón, ¿hay alguna otra cosa? Pero ¿qué es el espolón? El espolón es una calcificación que se genera a nivel del hueso, de la parte inferior del calcáneo. Abajo. En la unión del hueso con lo que se llama fascia plantar. Fascia. En realidad la patología es la fascitis plantar. Sí. Que eso es lo que se inflama. La fascia plantar es una membrana que une la parte posterior del pie, o sea, a nivel del calcáneo, con la parte anterior del antepié. Larguito, Se llega
y forma todo el piso una bóveda junto con la parte ósea. Claro, correcto. Se inserta a nivel de las falanges proximales de los dedos y en la parte posterior. Entonces queda ahí una cavidad. Ajá. En esa cavidad pasan nervios, tendones, músculos, vasos arteriales y venosos. ¿Y qué pasa cuando tenemos esa fascia plantar o...? Generalmente se engrosa y con el tiempo muchas veces se calcifica y forma lo que se llama el famoso y conocido espolón calcáneo. Claro. Que en realidad el espolón calcáneo está considerado que no es lo que te genera el dolor. ¿Ah, no? Lo que te genera el dolor en realidad es la irritación o inflamación o engrosamiento de la fascia plantar. Ah, correcto. ¿Eso qué origen tiene? ¿Por qué se produce? ¿Porque pesamos mucho? ¿Porque pisamos mal? ¿Porque tenemos algún problema genético? ¿Cuál es? Tiene varias causas que lo generan. Un problema hereditario, como bien dijiste vos. Sí. Ajá. Tiene un problema traumático, los microtraumas repetidos en el tiempo. Correcto. Alguna alteración en la génesis de los distintos elementos que van a componer la región del talón. Y sobre todo lo que está más o menos aclarado es que el espolón no te genera el dolor. El dolor te genera la fascia plantar o algún atrapamiento de tipo neurológico que hay, porque tenemos muchos filetes nerviosos a ese nivel que te pueden generar el dolor. Ahora, cuando tenemos el espolón, ¿qué es necesario? ¿Sacarlo el espolón ese, tratarlo, cortarlo? ¿Cómo se lo trata? No, lo último que se hace es la cirugía. Lo último. Lo último que se hace. Sí. Hay que empezar siempre con un tratamiento basado en antiinflamatorios, en elementos que te relajen un poco esa fascia plantar irritada, inflamada, alguna infiltración, ondas de choque, electrólisis percutánea. Hay muchas cosas que se van haciendo y que van apareciendo, por supuesto, y que nos permiten. Te digo que del 100% se opera el 2%. Claro. ¿El deportista suele tener más esta patología? Porque tiene mucho microtraumatismo. Y el golpe, ¿no? El golpe, entonces te va generando. Yo jugaba al básquet, el piso era de baldosa, ahora bueno, por lo menos es suspendido. Eso seguramente que tarde o temprano le provoca algo. Mucha patología del retropié tienen la mayor parte de los basquetbolistas. Claro, sí. Y cuando vos tenés el pie plano ahí, ¿tiene que ver con el hueso, lo plano, o tiene que ver con la estructura? No, tiene mucho que ver con la estructura. Tiene que ver, el pie plano es una patología que se da con una tendencia hereditaria muy importante. Correcto. Ahora, después está lo que se llama pie plano adquirido, que es otro tipo de patología que justamente se va dando en personas por insuficiencia de algunos tendones que son los que arman el arco plantar, el arco interno, o algunas lesiones a nivel tendinoso que también te van generando otros trastornos en el retropié. Y ahí en el pie, cuando aparece un juanete, ¿qué pasa con el juanete famoso? ¿Que lo tienen mucho las mujeres más que el hombre? Sí, las mujeres, la casualidad, eso era antes un poco, porque era más que nada por el tipo de calzado que usaban. Tal cual. El tipo de calzado. Saco así, medio aguja, medio en punta. Medio en punta, entonces así ahí deformaba todo. Pie ancho los queríamos poner en una punta muy angosta y generaba ese tipo de deformaciones. El juanete, bueno, sí, y tiene una casualidad con los temas hormonales. También, claro. La relajación de los distintos tejidos que tienen relación con las hormonas femeninas, después de la menopausia, se genera una relajación del tejido conectivo y eso hace que se deforme y se abran más los... Carlos, a aquella persona que le diagnosticaron que tiene un espolón, ¿le damos una esperanza de que es una cosa que se puede tratar, se puede ir superando? Por supuesto, lo que hay que hacerle especial hincapié que tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia. Nosotros esperamos, por lo menos para tomar una conducta de tipo quirúrgica, alrededor de 6 meses. Correcto. Se empieza con un tratamiento no invasivo, antiinflamatorios, fisioterapia, ondas de choque y después pasamos ya a lo invasivo. Hay salida. Hay salida y buena salida. Generalmente, ya te digo, se llega a operar el 2%. Seguro. No hay que apurarse. Seguro. Gracias por venir. A usted por invitarme.
El doctor Carlos Cánova, especialista en ortopedia y traumatología, hablamos de todo. Primero hablamos un poco de la historia de él, después hablamos de estos problemas que a veces se presentan en el pie. Tenga en cuenta lo que dijo, no se desespere. Hay tratamientos para estas patologías y otras que se presentan en el pie. Por ahí si está un poco gordito, baje un poco de peso. Lo digo por mí mismo, que seguramente lo va a beneficiar. Él, como todos los invitados a este programa, va a recibir un presente de Brix en Roca 97. Nosotros nos vamos y vamos a retornar exactamente en 7 días. Gracias.